Buenos días, este video sirve para que ustedes puedan empezar el trabajo que tienen para esta semana sin que tengamos nuestra reunión usual en Zoom. El trabajo al que me refiero es este, que se llama recrear gráficas en Google Sheets. Entonces, si abren este trabajo van a ver que lo primero que les pido es que hagan una copia de una hoja de cálculo que yo incluí aquí en la descripción del trabajo. Y esa hoja de cálculo es esta que pueden ver aquí. Tiene 5 partes. Uno que es para un gráfico de columna, un gráfico circular, un gráfico de radar, un gráfico de puntos o de burbujas y un gráfico de área. Lo que ustedes van a hacer es recrear o hacer una copia de cada uno de estos gráficos utilizando solamente Google Sheets y los datos que yo les di aquí en cada una de estas partes. Entonces les voy a enseñar cómo hacer eso. Una diferencia es que cuando tratan de hacer una copia del gráfico que ven aquí, acuérdense que deben de hacer una copia en español. O sea, lo van a interpretar, que se vea más o menos parecido, pero para una audiencia que habla español. Y yo voy a hacer eso ahorita también, entonces van a ver más o menos a lo que me refiero. Pero bueno, antes de que empecemos esa actividad, quiero llamarles un poco la atención para que se acuerden de hacer este trabajo de la hoja de cálculo colectiva. Es un trabajo para mañana y básicamente al abrir la hoja de cálculo más o menos pueden ver de qué se trata, ponen su nombre, su edad, todo, van a rellenar los datos aquí para que después hagamos una actividad con estos datos. Entonces, si todavía no lo han hecho, por favor háganlo y no se olviden de crear un usuario en medium.com para ponerlo aquí en la hoja de cálculo también. ¿Okay? Entonces, ya que recordamos que hay que hacer esa actividad, vamos a empezar con esta, la de recrear gráficas en Google Sheets. Lo primero es hacer una copia de esta hoja de cálculo, ¿no? Para hacerlo, lo tienen que guardar en sus propias cuentas de Google Sheets, bajo tu propio nombre en lugar del mío, porque actualmente esta es una copia que es mía dentro de mi cuenta de Google. Para hacer la copia, lo que van a hacer es ir a File, y esto puede verse diferente si ustedes están usando una cuenta de Google donde todos los menús estén en español, por ejemplo, pero más o menos va a ser lo mismo. File, make a copy o haga una copia. Luego pueden ver que tienen la opción de guardarla donde sea que quieran dentro del Drive de ustedes. ¿Ok? Yo lo voy a guardar como una copia dentro de la misma carpeta donde ya lo tenía, porque nomás es un ejemplo, ¿no? Y se va a llamar Copy of Replicate Google Sheets Activity, o le pueden dar un nombre que a ustedes les parezca bien. Por ejemplo, le voy a cambiar el nombre a un nombre en español, recrear gráficos en Google Sheets. Y luego, OK. Esto va a abrir una copia nueva para que ustedes trabajen. Lo que sea que hagan en esta copia no va a cambiar la copia original. Va a ser tu propio trabajo que nadie más lo va a poder accesar ni ver, a no ser que lo compartas a propósito con otras personas. ¿Ok? Entonces, empecemos viendo cómo es que estos gráficos están en la hoja de cálculo. Estos, de hecho, son simplemente una imagen. Entonces, si borro esta imagen, pueden ver que hay un espacio dentro de Google Sheets que ha sido como unificado para que dentro de él quepa una imagen. Si quieren separar este bloque de espacio blanco, lo pueden hacer yendo a este botón que en este momento está verde. Lo voy a hacer un poco más grande, que si le pones el mouse encima dice Merge Cells. Si le haces clic, se quita el efecto de Merge Cells y regresa a ser una hoja de cálculo normal. Eso nomás es información para ustedes por si quieren quitar la imagen, pero por mientras voy a regresar a como estaba, porque vamos a usar esta imagen como guía
para nuestro propio gráfico. Ok, entonces, empezando con el gráfico de barras o gráfico de columnas, que es lo mismo en realidad. Lo primero que voy a hacer es seleccionar todos los datos que son relevantes para el gráfico, que en este caso son muertes por uso de opioides en el sur de Florida, en 4 diferentes partes de Florida: Palm Beach, Broward, Miami-Dade y Monroe. Pero en los datos pueden ver que además de esos lugares también hay números para todo el sur de Florida y para todo Florida y para todo Estados Unidos, que serían estos 3 renglones, ¿no? Entonces, cuando seleccionen los datos es muy importante que solo seleccionen los primeros 4 renglones de los datos. Y no solo eso, también es importante que vean cuál año les interesa mostrar, porque aquí cada año está separado en su propia columna. En el ejemplo se puede ver que está escrito que son el número de muertes en total entre 2012 y 2016, ¿no? Se puede ver aquí. Entonces, en realidad solo queremos el total y no nos interesa tanto cada año por separado. Teniendo eso en cuenta, primero vamos a seleccionar todo, pero tenemos que saber, bueno, después solo vamos a enseñar el total. Lo que sigue es seleccionar el menú de Insert o Inserir y luego seleccionar Chart o Gráfico. Esto va a abrir automáticamente a un gráfico de columnas, pero como pueden ver, si cierro el editor aquí, no se parece en nada al ejemplo que estamos tratando de replicar o recrear. Entonces lo que necesitamos hacer es editar este gráfico para que se parezca al que tenemos de ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es dejar solamente los números del total para todos los años y no los años separados. Para eso, abran el editor del gráfico. Si cerraron el editor, pueden regresar al editor haciendo clic en el gráfico y luego haciendo clic en los 3 puntos y luego seleccionando editar gráfico. ¿Ok? Luego vamos a bajar a esta parte que dice Series o serie de datos y quitar cada uno de los años individuales, uno por uno, haciendo clic en los 3 puntos y luego seleccionando Remove, hasta que quede solamente el total. Ya se está empezando a parecer un poquito más al ejemplo, ¿no? Entonces tenemos cada uno de nuestros counties en la eje de X y número de muertes en la eje de Y. Pero todavía no tenemos un título que nos diga qué estamos mostrando. Y también hay otras partes del gráfico que están faltando. Todo eso se puede arreglar o se puede adicionar en la parte de Customize para el gráfico. Entonces vamos poniéndole un título primero. Seleccione Chart and Access Titles y luego aquí mismo donde dice título le vamos a poner muertes en o muertes por causa de uso de opioides. Y eso ya nos deja un poco más de información. Lo vamos a centralizar en el gráfico para que esté más parecido al que tenemos acá y le vamos a cambiar un poco el estilo. Le vamos a poner bold, podemos cambiar la letra que queremos usar. En este caso podemos poner roboto, por ejemplo, y podemos cambiar el color. Si quieren usar exactamente el mismo color que yo he usado en el ejemplo, pues se los di aquí en la hoja de cálculo dentro de la parte de Color Palette. Entonces aquí está escrito que hay un color para el título. Si copian este código, que se llama un código de color, se lo pueden aplicar a cualquier parte del gráfico. Entonces se lo puedo aplicar al título haciendo clic en el señal de más aquí y luego agregando mi código en la ventanita que se abre y luego seleccionando OK. Muy bien.
Lo que sigue es agregar un subtítulo. Y es muy importante que pongas tu nombre en el subtítulo para que cualquier persona que vea tu gráfico sepa que tú lo hiciste, que pueden preguntarte a ti si tienen preguntas sobre lo que es. Poner el crédito, así como le pones el crédito a algo que escribes, es muy importante. Entonces le podemos poner hecho por y luego tu nombre y luego un espacio. Otra cosa muy importante para incluir en cualquier gráfico que hagas, sea en Google Sheets o sea en otra parte, es la fuente de los datos. En este caso, la fuente de los datos está también incluida aquí en la hoja de cálculo y se puede ver aquí. Lo podrían copiar y poner adentro del gráfico si quieren, o lo pueden dejar un poquito más corto y simplemente poner CDC en lugar de el Centro de Control de Disease Control and Prevention. Eso lo deja un poco más corto. Y también es importante que pongamos fuente antes de ese texto. Voy a centrar eso que tenemos y cambiar el color a algo que le quede más o menos al título que estamos usando. Bueno, ya se está empezando a aparecer un poco. Lo que voy a hacer ahora es dejarlo más o menos del mismo tamaño, porque ahorita está como más largo que alto, pero queremos que sea más cuadradito y un poquito más alto que largo. Entonces, se puede cambiar el tamaño de estos gráficos a lo que sea, simplemente haciendo clic y configurando el tamaño que a ti te parezca mejor. Entonces dejé el tamaño más o menos parecido aquí. Y ahora una de las cosas que falta es que las barras también tengan ese color como moradito, como lila. Incluí el código del color aquí en la hoja de cálculo, entonces la voy a copiar. Otra vez, editar, gráfico. Puedo entrar a la parte de series o series y cambiar el color de el total. También puedes llegar al mismo lugar simplemente haciéndole clic en las barras y eso te llevará al mismo lugar de las configuraciones. Entonces, en lugar de automático, voy a agregar otra vez un color y poner el código del color que yo ya les di en la hoja de cálculo. Muy bien, entonces ya se está empezando a aparecer. También le puedes quitar un poquito de opacidad si es que te interesa ver las líneas que están atrás por medio de las barras del gráfico. Eso es opcional. Ok, otra cosa que tenemos en el ejemplo pero que no tenemos en nuestra versión es el numerito que está arriba de cada barra que dice cuántas muertes fueron en ese lugar. Eso se puede configurar si seleccionas Data Labels. Luego lo que vamos a hacer es cambiar la posición para que no sea automática y más bien hacerlo por fuera de cada barra. También queremos que se vea un poquito más. Le vamos a poner un tamaño mayor, a lo mejor 14. Y le podemos poner un color un poco más oscuro. Algo interesante que se puede hacer en Google Sheets es seleccionar cada uno de estos numeritos y cambiarlo individualmente. Incluso lo puedes mover si lo seleccionas con cuidado. Veamos si lo puedo hacer. Si lo seleccionas con cuidado, puedes mover cada numerito para que esté más cerca de la barra, pero es muy difícil como pueden ver. Bueno, voy a probar con uno de estos. Ay, no me está. Ahí está. A veces no quiere dejar que uno lo mueva. Pero bueno, si puedes seleccionarlo así, lo puedes mover a cualquier parte del gráfico que te parezca mejor. A mí me gusta moverlos un poquito más cerca a las barras porque así podrán básicamente estar seguros de que se entiende que este número va con esa barra. Estos dos por alguna razón no se quieren mover. Pero bueno, entienden la idea.
Si a ustedes también se les hace difícil moverlos, pues simplemente los pueden dejar donde están. No hay problema. Con que sepan que es una posibilidad. Bueno, los voy a dejar donde están porque tampoco queremos pasar mucho tiempo arreglando cada uno de estos numeritos, ¿no? Pero en otros gráficos es un poco más fácil mover estos. Ok, ¿qué más nos falta? Nos falta este texto que nos explica qué está mostrando la eje del Y. Porque no sabemos simplemente al ver este gráfico que esa eje representa muertes. Sabemos que en total el gráfico se trata de eso, pero es muy importante que siempre le pongamos nombre a cada eje que lo requiera. En este caso, la eje del X no requiere este nombre porque es como duplicado del título. Entonces lo podemos seleccionar y borrar haciendo clic en nuestro teclado en la tecla de backspace o de delete o de borrar. Entonces ya me parece un poco mejor. Le podemos agregar estas líneas también a nuestro eje del X si queremos, entrando a las configuraciones de Grid Lines and Ticks. Creo que no lo pueden ver por causa de la cámara aquí, pero hasta abajo está escrito Grid Lines and Ticks y podemos incluir Major Ticks si queremos, y eso va a dar estas líneas que también existen en el ejemplo. Pero si queremos que estén por abajo de las barras, podemos seleccionar Outside y luego hacerlas un poquito más cortas. A lo mejor 8 píxeles. También las podemos hacer un poquito más gruesas y darles un color de gris. Todos estos detalles son simplemente para que ustedes practiquen, ¿no? Para que ustedes sepan cuáles son las opciones y las configuraciones que existen en Google Sheets. No necesariamente siempre va a ser así, pero es importante que sepan cuáles opciones hay. Si es que las quieren hacer en algún futuro, si quieren hacer lo mismo, ahora van a saber cómo. Ok, ahora vamos a ponerle ese nombre que es tan importante a la eje del Y. Para eso voy a seleccionar Vertical Axis o eje vertical y podemos buscar, de hecho lo que vamos a hacer es aquí en los títulos del eje, aquí en los títulos le vamos a buscar Vertical Axis Title o eje del título para el eje vertical y le vamos a poner número de muertes entre 2012 y 2016. Ahora nuestro lector sabe más sobre lo que los datos están mostrando, entiende qué representa esta eje. ¿Okay? Ahora lo voy a dejar un poquito más grande porque Google Sheets casi siempre dejan las cosas demasiado pequeñas. Y voy a entrar a Chart Style para cambiar el estilo de las letras, que todas estén igual que el título. Voy a poner que todas sean robot. Ahora este título de la eje y el subtítulo y todos los números están en el mismo estilo de robot. También aquí mismo le podemos poner el color que nos interesa para el fondo de del gráfico, que es este código que les incluí, igual que hicimos con otros códigos. Es muy sutil ese color, es como un blanco casi beige, pero es lo mismo, es para que practiquen y sepan que hay opciones. Y ya tenemos un color gris para la línea que delinea básicamente todos los alrededores del gráfico. Bueno, con eso ya tienen el primer gráfico y lo pueden guardar como imagen haciendo clic en los 3 puntos y bajándolo como PNG o como PDF o como lo que ustedes quieran. No lo tienen que descargar a sus computadoras para este trabajo, pero es importante que sepan que la opción existe para trabajos futuros y que así se hace.
Por ahorita lo que van a hacer en realidad para entregar los trabajos es poner esto por arriba del ejemplo primero. Y luego, después de terminar todo, ¿no? Porque ahorita vamos a seguir con los otros gráficos, van a hacer clic en este botón que dice Share. Y luego, en lugar de solamente las personas que tú agregues con email, incluirlas aquí, lo van a compartir con todos los que tengan el link, todos los que tengan el enlace. Y para eso se hace clic acá abajo. Y luego cambia, si estás usando tu cuenta de FIU, lo vas a cambiar a cualquier persona que tenga el enlace, puede dejar comentarios o puede editar lo que tú prefieras. A mí me gusta dejarlo en editar para esta clase porque así yo puedo entrar y ayudarles o comentar y editar los trabajos de ustedes. Entonces editar es una buena opción. Luego copiarían en el enlace que está aquí. Y ese enlace es lo que entregarían para el trabajo de recrear gráficas en Google Sheets. Ese es el enlace que van a necesitar. ¿Okay? Pero bueno, eso simplemente es el primer gráfico. Todavía faltan más. Vamos a seguir con este gráfico que es el gráfico circular. Cuando hagan un gráfico circular es muy importante que siempre no se pasen de tener 5 diferentes categorías en un solo gráfico. En este caso solo tenemos 2 categorías. Entonces es muy útil usar un gráfico de este tipo, pero cuando pasa de 5 categorías es prácticamente imposible entender cuál es la diferencia del tamaño de una parte del círculo comparado con otro. Para el ojo es muy difícil de interpretar. Entonces siempre limítense a 5 partes o menos, 5 categorías o menos para este tipo de gráfico. Bueno, entonces, lo primero que necesitamos ver es que este gráfico solo se trata de 2016 y no de 2010. Entonces, si copiamos estos números, si seleccionamos los números de la manera que están escritos y ponemos Insert Chart, nos va a dar un gráfico que es diferente de lo que necesitamos, porque nos va a dar los números para 2010 y para 2016. Y si cambiamos el tipo de gráfico de columnas para un gráfico circular, trata de incluir los números poniendo una categoría de 2010 y una categoría de 2016. Esto está totalmente equivocado estadísticamente porque estas dos partes no son parte del total. No son parte del mismo total, son partes de 2 totales diferentes, uno de 2016, uno de 2010. Entonces, ponerlos juntos es un error estadístico, ¿sí? Entonces, antes de empezar a hacer esto, antes de empezar a crear el gráfico y de seleccionar los datos, tenemos que cambiar el formato de los datos, no aceptar el formato en el que están y en lugar de dejarlos así, crear columnas diferentes. Entonces, estas columnas diferentes las vamos a poner acá abajo, abajo de todo esto, porque así dejamos el original como está y podemos poner una nueva parte de los datos sin preocuparnos de cambiar lo que tuvimos originalmente. Entonces vamos a poner solo los números para 2016 y vamos a incluir uno que es estudiantes con deuda, un renglón que representa estudiantes con deuda y un renglón que representa estudiantes sin deuda. Luego, en la columna que sigue, vamos a copiar estos 2 porcentajes. Sin deuda tenemos 26.90% y con deuda tenemos 73.10%. Estos datos ahora sí están en el formato que necesitamos. Entonces podemos seleccionarlos y seleccionar Insert Chart y ahora sí, automáticamente nos da un gráfico circular en el formato que queremos. Pueden ver que está como al contrario, ¿no? Que los estudiantes sin deuda está de la parte izquierda y estudiantes con deuda está en la parte derecha. Pero en realidad no hay problema porque
igual representa la misma información. Podemos cambiar esto también si queremos, si cambiamos básicamente el orden en lo que aparecen estos números. Si cambiamos este renglón para que esté por arriba del otro y volvemos a seleccionar los datos, ahora los estudiantes sin deuda están en la parte derecha. Entonces, la orden en que se visualiza es la misma orden en el que se incluye en la hoja de cálculo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué nos está faltando. Un título y un subtítulo primero, muy importante. Voy a agregarlos acá. Proporción. Y este gráfico se trata de estudiantes que están estudiando para ser doctores. Entonces voy a poner proporción de estudiantes médicos con deudas en 2016. Y luego, igual vamos a centrar ese título. Vamos a poner un subtítulo que incluya nuestro nombre, hecho por tu nombre, y la fuente de datos, que es un estudio que vamos a abreviar poniéndole simplemente JAMA Internal Medicine. Y centrar ese texto. Bueno, pueden ver algo interesante aquí. En el original, en el ejemplo que les di, el subtítulo está por abajo del gráfico circular, en lugar de abajo del título. Esto lo pueden hacer ustedes también, dejando un poco de espacio, dejando esto un poco más grande de lo que es originalmente, y luego seleccionando solamente la parte del gráfico que contiene el círculo y haciéndolo un poco más chico. Esto deja un espacio acá abajo, ¿no? Luego, seleccionando el subtítulo y moviéndolo por abajo de ese círculo. Ahora quedó un espacio un poco grande aquí abajo del título, pero ahí va a estar la leyenda, entonces no hay ningún problema. Pero si quieren pueden mover el gráfico un poco más arriba también. ¿Ok? Vamos a cambiar el estilo de este gráfico poniéndole Tahoma en lugar de el estilo de letras que tenía antes. Y vamos a cambiar el color del título para que sea un poco más oscuro y un poco más grande. Bueno, lo puse más chico, un poco más grande. Pongámosle 20. 22 a lo mejor. Ups. Lo borré sin querer. Vamos a regresar al título y ponerle 22. Ok, me parece bien. Ahora vamos a poner esa leyenda, como les dije, por arriba del círculo aquí. Pueden entrar aquí a las configuraciones de leyenda y en lugar de posición automática podemos poner top o por arriba del gráfico. También lo pueden seleccionar y mover un poco arriba para que de nuevo tenga espacio entre una cosa y la otra. También me parece un poco pequeño ese tamaño de letra, lo vamos a dejar un poco mayor, unos 16 a lo mejor o 14, y que sea más visual, un gris más o menos así. Muy bien. Lo único que nos falta ahora es cambiar los colores y ponerle los números por arriba de cada parte de este gráfico. Estos números que aparecen que nos enseñan exactamente cuál es el porcentaje relevante para cada categoría. Primero voy a cambiar los colores seleccionando los códigos de color que están aquí en la hoja de cálculo. Ups, se congeló un poco. Vamos a ver. Lo voy a copiar otra vez. El rojo primero. Y voy a seleccionar la categoría roja en el gráfico y eso abre automáticamente las configuraciones al lado derecho.
En lugar de este rojo que tienen ellos, voy a agregar mi propio color y reemplazarlo por un color más tenue, más tranquilo, ¿no? Y voy a hacer lo mismo con el azul. Agregar mi propio color, poner el código y ponerle OK. Muy bien, ya se está pareciendo más al ejemplo. Una cosa falta y eso es este espacio blanco que hay entre una categoría y otra. Eso se puede cambiar aquí mismo poniéndole un cierto porcentaje de distancia desde el centro. A mí me gusta ponerle un poquito nada más, por ejemplo 8%. Me parece bien. Ahora está un poco arriba, entonces lo voy a bajar un poco otra vez. Nomás para que haya un poco más de espacio, así. Y voy a bajar el subtítulo todavía más, así. ¿Ok? Lo único que falta ahora es el número del porcentaje. Voy a dejar esto un poquito más alto para dejarlo más grande y un poquito más alto que antes. Ok, ahora voy a editar el gráfico otra vez, entrar a las configuraciones y vamos a poner en cada categoría el porcentaje, y eso se cambia aquí donde dice pie chart y donde dice label o nombre, le vamos a poner valor. El valor ya es un porcentaje, entonces no hace falta que selecciones porcentaje, a no ser que quieras abreviar el porcentaje como lo ves aquí. Valor está bien, porcentaje está bien. Si no fuera un porcentaje, lo convertiría en un porcentaje. Y en el ejemplo original, estos números están un poco mayores y están blancos, más o menos así. Y bueno, eso es todo lo que les faltaba para hacer el gráfico circular. Este ya lo pueden poner por arriba de la imagen. Y seguimos con el gráfico de radar. El gráfico de radar es un tipo que no se ve tan frecuentemente como los de columna o los circulares, pero es muy interesante. Básicamente es una manera de incluir mucha información sobre pocas categorías de una manera muy fácil. Estos datos representan áreas verdes en diferentes zonas de la ciudad de Milán, que cada una tiene su número. Y se puede ver rápidamente que zona 8, por ejemplo, tiene muchos lugares para que niños jueguen, muchos playgrounds, ¿no? Y que zona 6 tiene muchos parques para perritos. Entonces es una manera muy interesante de comparar estas categorías a través de muchas zonas o muchas otras categorías que pueden existir. A mí me gusta mucho este formato de datos. Y Google Sheets nos deja usar este formato automáticamente. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo lo que esté por abajo del título, las 3 categorías y todas las zonas. Luego otra vez Insert, Chart, y en lugar del gráfico de columnas que tenemos automáticamente lo voy a cambiar a gráfico de radar, que es uno de los que están más abajo aquí en las opciones. A lo mejor no lo pueden ver por mi cámara que lo está bloqueando. Está aquí hasta abajo. ¿Okay? Y automáticamente podemos ver que los datos se están pareciendo a lo que tenemos acá. Lo vamos a hacer un tamaño mayor, un cuadradito más o menos como el tamaño de un post de Instagram, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es darle un título un poco más interesante. Vamos a ponerle áreas verdes. No me quiere escribir el A aquí. Áreas verdes en Milán. En Milano, ¿no? Voy a ponerlo en español. Y vamos a hacer que este título sea un poco mayor. Tamaño 20, digamos, o 25, 24 está bien. Y le vamos a dar el color que está especificado aquí mismo en la hoja de cálculo, el verde oscuro. Lo vamos a tener que agregar como nuestro propio color, con un código, como siempre. Ahí está.
También voy a entrar a los estilos generales del gráfico y cambiar el estilo del texto al Courier New, porque este es el que he utilizado acá en el ejemplo, como pueden ver. Y le vamos a poner el color de fondo y un color quitarle el color que tiene para el border color, simplemente ponerlo como none. Muy bien, vamos a dejar este título un poco más legible. ¿Y qué más? Ok, ahora vamos a cambiar los colores de cada categoría. Esto se puede hacer haciendo clic acá en la parte de Series o series de datos y de nuevo copiando el color verde para Playgrounds. Agregando un nuevo color. Luego el color café para parques de perritos. Y finalmente cambiando el amarillo por uno que nos gusta más para los jardines comunitarios. Es muy parecido al amarillo que... no, es igual que el amarillo que ya había. Pero bueno, el de ustedes puede ser que esté un poco diferente. También pueden traducir las categorías aquí simplemente haciéndole doble clic y luego cambiando los nombres de cada categoría. Por ahorita, para ahorrar tiempo, lo voy a dejar en inglés, pero ustedes lo pueden cambiar a español haciendo el doble clic y luego cambiando el nombre de cada uno, así. Jardines comunitarios, por ejemplo. O también podrían cambiarlo aquí en los datos originales. Eso también funciona. Otra cosa que pueden hacer es cambiar, por ejemplo, en lugar de zone, ponerle zona a cada una de estas columnas, ¿no? Lo podrían editar en el gráfico, pero también lo pueden editar en la información que había aquí originalmente en las columnas originales. Ok, entonces voy a hacer eso nomás para demostrar. Cualquier cosa que cambie aquí automáticamente va a cambiar en el gráfico que están haciendo. Entonces es una manera muy fácil de estar agregando datos, por ejemplo, a un gráfico que ya hiciste. Bueno, lo único que falta es el subtítulo y configurar un poco el estilo de estas líneas y también ponerle metros cuadrados de escala al eje que tenemos aquí en el centro, ¿no? Para ponerle metros cuadrados tenemos que configurar estos números que están aquí en nuestra hoja de cálculo. Y eso se puede hacer haciendo clic en Format o Formatar y luego Número y luego Custom Number Format. Básicamente aquí es donde se puede poner algún prefixo o cualquier cosa que le quieras agregar a un número, lo puedes convertir en porcentaje, lo que tú quieras. Y para representar el número en sí, escribes un 0 aquí en la configuración. Luego, cualquier cosa que quieres que venga después del número, lo puedes poner como texto dentro de estos dos símbolos. Okay, entonces le podemos poner el metro cuadrado ahí. Como pueden ver, yo ya tenía esa opción configurada aquí con el metro cuadrado, y cualquier configuración que ustedes hagan también se va a guardar en los formatos que tienen acceso para el futuro. ¿Okay? Entonces lo pueden escribir manualmente. Voy a agarrar el 2 pequeñito como debe de ser y copiarlo y ponerlo aquí. Y luego le voy a hacer clic en Apply.
Ahora pueden ver que el eje también se actualizó, se cambió así como el que teníamos y tiene los metros cuadrados también. Otra cosa que pueden ver es que solo puse 0 metros cuadrados, 40.000 y 80.000 metros cuadrados en lugar de 20.000 y 60.000. Hay menos líneas básicamente en este gráfico de radar. Eso lo pueden cambiar acá en la parte de Grid Lines and Ticks. Y en lugar de tener un número de líneas automático, lo pueden poner explícitamente que solo sean 3. Ahora se ha hecho que el máximo se puso más alto, es 100.000 en lugar de 80.000. Para ponerlo otra vez a como estaba, pueden entrar acá al eje vertical y ponerle un valor máximo de 80.000. Y pueden cambiar el formato para que sea, por ejemplo, abreviado, ¿no? Si quieren, aquí lo podrían hacer. O lo pueden dejar como el ejemplo automáticamente con el metros cuadrados. Eso se puede hacer aquí también. Es otra manera de agregarle. Oh, no quiso ponerle los metros cuadrados. Bueno, si no funciona, vamos a regresar a como estaba. Antes funcionaba ponerle los metros cuadrados ahí, pero Google Sheets siempre está cambiando, ¿no? Ok, veamos. 80.000 lo queremos como máximo y queremos un mínimo valor de 0. Perfecto. Ahora está como lo enseñábamos aquí en el original. Lo único que falta es que las líneas sean blancas. Podemos entrar a Grid Lines and Ticks otra vez y vamos a ver si ustedes pueden ver esto. Cambiarle el color a las líneas aquí. Ok. Falta hacer estas líneas un poco más gruesas y agregar nuestro subtítulo. Y también ponerle un símbolo a cada punto que hay intersección con una zona. Entonces voy a hacerle clic acá en la parte de series. Y en lugar de un punto en formato de círculo, vamos a cambiarlo a un pentágono o un hexágono. Creo que puse un hexágono originalmente. Muy bien. Y esto lo vamos a tener que hacer para cada categoría. También se me hace un poco grande el valor que ponen. Lo voy a poner solamente de 5 píxeles. O bueno, pongámosle 7. Se me hace mejor. Y vamos a hacer que la línea sea un poco más gruesa. A lo mejor de 2 píxeles. ¿Ok? Vamos a hacer eso con las otras líneas también. Ponerle un hexágono de 7 píxeles y hacer la línea más gruesa. Hagámoslo con la línea amarilla también, de jardines comunitarios. Hexágono, 7 píxeles y 2 píxeles para la línea. Muy bien. También pueden quitar esta opción en el estilo del gráfico que dice Smooth para que las líneas sean más básicamente conectando solamente los puntos y que no tengan curva. Como ustedes quieran está bien. A mí me gusta de esta manera, pero si quieren que sea más suave, le pueden poner esa opción de Smooth. Ok, finalmente le ponemos el subtítulo hecho por y tu nombre, ¿no? Y fuente de datos la podemos copiar del original. Comune di Milano, datos abiertos. Muy bien, está un poco difícil de leer, entonces le vamos a poner un gris un poco más oscuro, ¿no? Y lo vamos a mover acá a la base del gráfico.
y mover la parte circular un poco más para arriba. Veamos si nos deja. Es posible que no nos quiere dejar. Bueno, simplemente lo voy a hacer más grande. Ahí está. Quedó muy parecido, casi igual que el ejemplo. Muy bien. Faltan 2 gráficos nada más. Sigue el gráfico de burbujas o el gráfico de puntos, que representa datos sobre el salario, mejor dicho, el GDP por persona en países donde las personas trabajan más horas versus lugares donde trabajan menos horas. Entonces vamos a recrear este gráfico, pero en español. Lo primero que necesitamos es seleccionar todos los datos que están aquí, menos el título y la fuente de datos, solamente las columnas que realmente contienen los números que nos interesan. Luego, Insert Chart y cambiar de gráfico de columna a gráfico de burbujas. Esto nos va a dar un error porque dice la columna debe de ser numérica. Esto es porque trato de poner otro tipo de columna dentro de una columna numérica. Esto se soluciona cambiando la eje del X y la eje del Y a 2 valores numéricos. La eje del X debe de ser GDP. Entonces vamos a cambiar esto por GDP. Y la eje del Y debe de ser horas que han trabajado por medio, horas mediadas trabajadas en cada país. Ahora nos estamos aproximando más. También queremos que el tamaño de la burbuja, en lugar de corresponder a las horas que han trabajado en cada país, que corresponda a la población de cada país. Y queremos que lo que identifica cada burbuja no sea la población, pero el nombre del país, ¿no? Entonces, todas las configuraciones, lo voy a subir para que lo puedan ver, deben de ser más o menos así. Eje del X, GDP. Eje del Y, número de horas trabajadas. Series o serie de datos debe ser la entidad o el país. Y el tamaño debe de corresponder a la población total. Ok, lo siguiente es, como cada burbuja tiene su nombre por arriba, no necesitamos esta leyenda. Entonces simplemente podemos cambiar la leyenda a desaparecer. Ponerle posición, none. Posición, nada. Lo siguiente interesante es que hay mucho espacio en blanco entre el 0 y el primer país, que es Alemania, que es el país que tiene menos horas trabajadas por semana, ¿no? Entonces no queremos tanto espacio en blanco. Vamos a cambiar el valor mínimo y el valor máximo de la eje vertical para solucionar este problema. Y vamos a ponerle un valor mínimo de 1250 y un valor máximo de 2500. Esto ya nos deja con un formato más fácil de leer. ¿Okay? También le vamos a querer poner la línea del eje como el ejemplo original. Muy bien. Ahora, como pueden ver, en el ejemplo que yo les di, no hay un nombre o un título del país para cada burbuja. Algunas burbujas no tienen el nombre del país. Esto es porque normalmente cuando estás escribiendo una historia con una visualización, te interesan ciertos países en particular. Si es el caso, entonces podemos quitar los nombres de alguno de los otros países que no son mencionados en nuestra historia hipotética que estamos escribiendo sobre este tema. Es mejor quitar algunos nombres y poder leer los nombres relevantes que dejarlos todos y no poder leer ninguno, ¿no? Entonces lo que pueden hacer es hacerle clic a ciertos nombres que pueden ver que están sobrepuestos en otros y ponerle simplemente delete o backspace en tu teclado para quitar algunos.
Entonces voy a hacer eso hasta que no queden tantos sobrepuestos aquí. Yo estoy básicamente quitando algunos aleatoriamente, pero ustedes pueden quitar los que menos le interesan o los que piensen que sean menos relevantes o lo que ustedes quieran. ¿Ok? Ahora sí podemos leer con más facilidad algunos de estos países. Otra cosa es que cada texto aquí está un poco grande para el tamaño de las burbujas, ¿no? Lo que podemos hacer con eso es cambiar aquí en las configuraciones de cada burbuja y ponerle primero que la burbuja tenga una opacidad de 100%. Eso ya nos deja leer las cosas con más facilidad. Y luego que el estilo del texto sea un poco diferente. Pueden cambiar uno por uno o pueden cambiarlo todo, si no estoy equivocada, en la parte de series, ¿no? En la parte de, a veces cambian estas configuraciones. Bueno, parece que han quitado la configuración de cambiarlos todos al mismo tiempo. Acá, en burbujas, le podemos cambiar el tamaño a todos, ponerlos todos en negrito o cambiar el color. ¿Ok? Pero bueno, por mientras lo que quiero hacer, este no se puso en negrito porque lo había quitado. Por mientras lo que quiero hacer es cambiar los colores de algunas burbujas para que se puedan ver mejor en el fondo blanco. Porque algunos como Rusia, por ejemplo, o como Perú, tienen un color tan tenue que no se alcanza a ver. Entonces lo que puedes hacer es hacer clic en uno en particular y cambiarle el color a algo que se pueda ver mejor. Entonces a Rusia, por ejemplo, en lugar de ver ese verde tenue, le puedo poner un verde más oscuro. Y así en adelante. También pueden cambiar los nombres de estos países a los nombres en español, si es que tienen la motivación para hacer eso. Si lo fueran a hacer para sus propios trabajos, pues se los pediría, pero como esto es solo un ejemplo, pueden escoger. Y así en adelante. Bueno, me parece bastante bien. Lo que nos falta ahora es el título, que lo vamos a poner como una pregunta. Los trabajadores en países ricos trabajan más horas. Y vamos a incluir un subtítulo que diga hecho por tu nombre y fuente de datos Our World in Data, que es un sitio de web muy interesante. Por cierto, les recomiendo que lo revisen porque es un sitio de web con muchos datos interesantes. Ok, vamos a dejar el título en el centro y un poco más grande. Ups, siempre lo pongo más chico en lugar de más grande. Y también vamos a cambiar el estilo para que todo el gráfico use el estilo roboto para las letras. Ok, lo único que nos falta ahora es el nombre de cada eje. Eso se puede hacer aquí en la misma parte de título, seleccionando cada eje y dándole algún nombre. En el horizontal vamos a ponerle GDP y en el vertical, en el horizontal de hecho vamos a ponerle GDP per cápita y en el horizontal vamos a ponerle, en el vertical vamos a ponerle número de horas trabajadas anualmente. Y vamos a ponerlo un poco mayor.
Ok. Muy bien. Lo único que nos falta es cambiar el color de cada número acá para que se pueda leer más fácilmente y ponerlo en negrito. Muy bien. Y también podemos ponerle un formato para que haya una coma en estos datos. Ups, le puse un signo de dólar, eso no lo quiero. Parece que estas configuraciones no están siendo tan útiles como eran antiguamente. Vamos a ver. Ahí está. Un poco de dificultad, pero eventualmente funcionó. Y ya está este gráfico terminado. Falta uno solamente antes de que puedan entregar este trabajo y es el gráfico de área. Voy a entrar aquí a la parte del gráfico de área y voy a seleccionar de nuevo todos los datos que sean relevantes para el caso, todos los datos que incluyan números y columnas. ¿Okay? Y luego Insert Chart otra vez. Voy a cambiar de un gráfico de columna a un gráfico de área. Es muy importante que seleccionen el segundo gráfico porque si no se van a sobreponer las categorías. Queremos que una categoría esté por arriba de la otra. ¿Ok? Podemos ver que hay muchas categorías diferentes, pero que en el ejemplo solo aparecen 3. La razón es que estas 3 categorías están delimitadas en los datos originales separadamente, mientras que otras categorías como multirracial o como hispano tienen cierta sobreposición con las otras categorías, pueden ser duplicados. Entonces, para este ejemplo simplemente dejé las categorías que están bien separadas y las que venían siendo entre los números más altos. Entonces vamos a cambiarlo para que sea parecido al original, editando el gráfico y quitando las series que no son relevantes. Quitando la data, quitando el mes, quitando casos en total por 10,000 personas, quitando los casos multirraciales, casos hispanos, los casos asiáticos y los casos de NHPI y dejando casos entre personas negras, casos entre personas blancas y casos entre personas nativoamericanas. ¿Okay? Otra cosa que pueden ver es que la leyenda está del lado derecho de del gráfico. Esto lo pueden hacer cambiando la posición hacia la derecha. Ya se está empezando a aparecer. También pueden ver que la orden de estas categorías es diferente. El orden de las categorías es diferente. Entonces, si quieren que el orden sea igual, pueden quitar una serie y luego agregarla después. La última a ser agregada será la que aparecerá más por arriba de todos los otros blocos de área. Así. Entonces es una manera de que pueden cambiar el orden aquí. Bueno, vamos a dejar esto de un tamaño mayor. Y vamos a ponerle el título. Casos de COVID por 100,000 personas. Vamos a ponerle el subtítulo. Pero vamos a ponerlo en un color más oscuro primero. Luego vamos a poner el subtítulo hecho por y luego pones tu nombre. Y fuente de datos, no se olviden nunca de la fuente de datos, es muy importante. Y estos datos en particular vienen del COVID Tracking Project.
Son datos reales todos estos, por cierto. Ok, ahora está faltando información del eje del X aquí. Entonces vamos a agregarla. Vamos a ir a la parte de configuración y agregar una eje del X, que sea la data. ¿Ok? Ahora, como pueden ver, está escrito el día además del mes. Entonces, si le ponen solamente el mes, es una manera diferente de visualizar los mismos datos. Ustedes pueden escoger. Pero lo importante es que cambien el número de líneas para que solo haya 3. Para esto podemos entrar a la parte de Grid Lines and Ticks, que les voy a enseñar, está acá hasta abajo, Grid Lines and Ticks, y cambiar el número, que no sea automático, que solo sean 3. Pero en el eje horizontal, muy importante, 3. Eso cambia los datos para que solo digan mayo, junio y julio. También pueden ponerle un poco de ángulo, si quieren. Y pueden quitar las líneas verticales. Haciéndole clic en este cuadrito aquí donde dice Major Grid Lines, dentro de Grid Lines and Ticks, en las configuraciones del eje vertical. Si lo quito, eje horizontal. Si los quito, desaparecen esas líneas verticales. Para el horizontal no queremos líneas, pero para el vertical queremos más líneas. Entonces queremos seleccionar los Minor Grid Lines o las líneas de cuadrícula menores y habilitarlas. Pero queremos que sea un gris muy tenue para esas líneas, ¿no? Entonces le voy a poner el gris más tenue que hay. Ahora ya se está pareciendo al original. Si quieren que el eje del Y se cambie al otro lado, como en el original, pueden hacer eso. Acá en las configuraciones de el eje, veamos, esto lo cambiaron también. No me acuerdo muy bien. Bueno, antes había una opción aquí en las configuraciones para cambiarlo al otro lado, pero veo que es posible que lo hayan quitado. Bueno, vamos a dejarlo sin eso, pero después voy a... ya lo encontré, ok. Acá donde dice eje horizontal, puedes cambiar el orden para que sea de la... Bueno, ese es para el horizontal. Antes había reversar el orden también para el vertical, para que fuera del otro lado, pero parece que lo quitaron. Bueno, no le hace. Por mientras lo vamos a dejar del lado derecho. Después, si encuentro la manera, les voy a hacer un announcement para que podamos verlo juntos. Pero bueno, ahora lo único que falta es poner los colores, los códigos de los colores, para que se parezca al original. Vamos a hacer eso. Poniéndole el lila aquí en la primera opción. El rojo. Y el amarillo. Si hacen eso, ya lo voy a dar por buena. Y si alguien de ustedes encuentra la manera de cambiar los números a la otra dirección del gráfico, porque yo no lo encontré, si me lo
Si me mandan la solución, si la encuentran, entonces les daré un poco de puntos adicionales porque no sé dónde quedó esa opción en particular. Falta una cosa, que es dejar el número máximo de esta eje en 3000 en lugar de en 4000. Eso se puede hacer dentro de las configuraciones del eje vertical, poniéndole el máximo de 3000 y quitando esta opción que dice dejar que el máximo oculte los datos. No queremos que el máximo oculte los datos. Entonces, quitando esa opción, deja que la línea salga un poquito de esos 3000. Muy bien. Al terminar eso, han terminado el trabajo, pueden hacer clic de nuevo en Share o Compartir y cambiar las configuraciones para que cualquier persona que tenga el enlace pueda editar, copiar el link y ponerlo aquí en Canvas para entregar el trabajo. Si tienen preguntas, por favor, mándenme un email. Traten de empezar esto cuanto antes porque es mucho trabajo y es la primera vez que lo hacen. Entonces, dense la oportunidad de tener el máximo de tiempo posible. Y buena suerte.